Y bueno, me dicen ahora sí, ya está lista mi compañera Vianey Zárate para darnos el reporte del día de actividades allá desde Cancún, la semana de la mafia del fútbol. Adelante, Vianey. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo desde la sede de la reunión anual del fútbol mexicano que el día de hoy llegó a su fin. No fue un día de muchísima actividad, pero sí platicamos con el vicepresidente del club Pachuca, Andrés Fassi, sobre este cambio en el régimen de transferencia en el draft. Vamos a escucharlo. Sí, un formato diferente. Yo creo que ante las ausencias, cuando las cosas nos faltan, nos damos cuenta de los valores que a veces tienen estructuras que teníamos. Para mí, en lo personal, la ausencia de que el régimen de transferencia sea a través del draft es un retroceso para el jugador. Lo que el jugador piensa que ha sido un beneficio, para mí es un retroceso. También platicamos con el presidente deportivo de los Pumas, Jesús Ramírez, al respecto del director técnico Michel González, y esto fue lo que nos dijo. En el papel, lo elegí porque se identificaba con lo que era nuestra filosofía, y realmente lo que te puedo decir es que tanto él como yo nos venimos a sumar a esa filosofía, ¿no? O sea, Pumas no va a cambiar, Pumas es Pumas, por eso es Pumas. Entonces nos venimos a sumar este proyecto, obviamente conociendo ambos de lo que se trata. Yo nací aquí, él también nace de una cantera, ¿no? Del Real Madrid, dirige una cantera, que es importante, sabe lo que estamos hablando. Otro de los temas que platicamos con Jesús Ramírez fueron las contrataciones que está haciendo el club universitario. Desde que empezamos a trabajar esta nueva temporada, fuimos muy certeros en lo que deseábamos. Un defensa central que es Freire, Vigón, Barragán, que ya los contamos en el plantel, y quizás en estos días todavía faltan un tiempo para quizás poder complementar el plantel, pero creo que las cosas se han hecho con tiempo, se han hecho bien y para beneficio de hacer una buena pretemporada. En estos momentos se está llevando a cabo el sorteo de la Copa MX, que con esto ya da por finalizada la reunión anual del fútbol mexicano. Así que me despido, regreso contigo al estudio, te mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche.